Saludos señores de Poniente, buenos días, bienvenidos de nuevo a otro nuevo vídeo de Trono de Hierro, tu podcast especializado en el wargame de miniaturas de Canción de Hielo y Fuego. Hoy vamos a tratar un tema que es de pensar, ¿vale? Vamos a intentar reflexionar sobre una cosa que es bastante importante en el juego, pero que poca gente yo creo que repara en ello, que es el tema del pivotaje de las bandejas de movimiento. No sé si os habéis dado cuenta, pero jugando muchas veces la gente comete algún tipo de error a la hora de hacer pivotajes, ya sea pues sin querer o por despiste o lo que sea. Y por ejemplo tenemos aquí esta regla milimetrada y tal, y podemos ver que por ejemplo si quisiéramos hacer un pivotaje correcto con una bandeja de este tipo, pues lo más seguro es que sea algo así parecido. ¿Qué pasa? Que con las manos pues tiende a desviarse un poco. También existe la posibilidad de que el pivotaje se haga mal, porque siempre hay que hacerlo en el centro, pero hay gente que pivota pues en la esquina delantera, en la esquina trasera, y se va desplazando el centro respecto del punto que debería, ¿vale? Entonces, si lo hacemos a mano, es muy impreciso. ¿Posibles soluciones para esto? Bueno, pues un poco lo que habéis visto al comienzo del vídeo, esos sistemas de pivotaje, pero también existe la posibilidad de unos arcos de pivote como esto, que lo presentas junto con la figura o la bandeja, y en este caso pues consigues que marcando dos puntos haga un pivotaje correcto y exacto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estamos hablando pues de una pieza que hay que comprar, que es un accesorio muy bonito, por cierto, estas son de Bandúa Wargames, de metacrilato, y que tiene su coste añadido y que bueno, que no siempre está disponible en stock, etcétera. Otra opción para las bandejas más grandes, que ahí es donde más se nota el pivotaje mal hecho, cuando avanzas del centro, ¿vale? Se nota muchísimo más que con las solo units. También pues eso, lo típico, el arco y tal, lo mismo, pero con Blue Tack. Entonces, opciones que hay para hacer esto, lo vamos a representar con las bandejas de solo unit. Hemos encontrado esto, que viene siendo unos archivos STL que se imprimen, que son unas peanas de pivotaje, unas bases de pivotaje que giran en torno a un eje, y pues se ve un poco, en teoría tienen que girar en el centro. Hemos hecho unas marcas, ¿vale? Porque lo que queremos también es que se vea que este modelo concretamente no está del todo bien optimizado. Como podremos apreciar, no gira del todo bien, a veces gira, a veces no, se queda atascado. Os fijáis en las rayas que apenas avanza, y que si queremos hacer esto, bueno, pues a veces lo coge y a veces no. Aparte que genera mucha fricción a la hora de girar. Analizando un poco el sistema, nos dimos cuenta pues eso, de que era mucho mejor, en lugar de tener este sistema de pivotaje, que a la hora de pivotar pues a veces te pivota bien, a veces se te desvía un poco, ¿vale? Pues mejorarlo. Hemos optado por hacer un sistema al principio que consistía en quitar todas estas piezas móviles y todo este peso extra, ahora veremos el tema de los pesos, y reducirlo a esta pieza. ¿Qué tiene esta pieza de especial? Pues tiene un pin central y unas ruedas que giran en los extremos. También hemos marcado con líneas blancas fallas de las ruedas para que se aprecie el giro. Entonces, cuando tú pivotas con esta, primero pivota mucho mejor, tiene menos resistencia y se puede apreciar que la rueda en la que contacta gira. Esta también gira a veces, pero bueno, el eje de contacto en este caso está aquí. Bueno, también le hemos añadido unos soportes, mejorando el diseño, ¿no? Y queda mucho mejor, como podéis ver, así con respecto al otro. Pero bueno, vamos a pasar, si os parece, al tema de pesos para que lo podáis ver mejor. Bueno, pues si ponemos la báscula, vemos, bueno, primero esto estará impreso en resina de alta calidad, ¿vale? Con impresora de resolución 4K de pantalla. Y lo que quería comprobar es que, bueno, esta resina es cara, entonces para la impresión casera está bien, pero claro, luego existe el tema de que se nos va un poco de peso porque gasta una cantidad de resina importante, casi 19 gramos, frente a este modelo que pesa 5,5. ¿Qué pasa? Que una vez viendo esto, pues se nos ocurrió una idea muy sencilla, que era decir, bueno, pues a lo mejor en lugar de colocar un pin central y 4 ruedas, simplemente colocando un pin y prescindiendo de las ruedas para que el punto de contacto sean estas esquinas, se puede conseguir el mismo efecto. Y bueno, efectivamente, hemos optado por hacer estas piecitas, que son unos plugs, yo mismo los he diseñado, y lo que tienen es que se enganchan
en el eje de la peana, en este caso con Blu Tack, aunque también se puede pegar con adhesivo, con cianoacrilato, y que esto sí que no pesa nada. Esto tú lo pones en la báscula y a ver, pues mira, fíjate, es que no llega ni a pesar. 0,4, si pones 3, nada, no pesa nada, o sea, son una comparación de pesos ridícula. Frente a los 5,5 del otro, no pesa absolutamente nada. Entonces, bueno, vamos a quitar esto de aquí y lo que quiero enseñaros ahora es el tema de cómo pivotarían las unidades cuando le ponemos estos plugs. Bueno, vamos a coger una peana normal y corriente de Simon y vamos a colocar los plugs correspondientes. En este caso es un inserto así, compartiremos los STLs ya con soportes para que la gente lo pueda instalar y vemos cómo encaja. Además es a presión, es decir, esto se puede sujetar la bandeja de movimiento. Si lo veis, está ahora mismo flotando en el aire gracias a la sujeción de esto. Tenemos también para las peanas de caballería, que como veis tiene otro tipo de anclaje, y lo mismo, haciendo presión se sujeta y no se cae, ¿vale? Y luego pues en la solo unit ya lo hemos visto, que le ponemos unos plugs con Blu Tack. Entonces todo esto es de quita y pon realmente. Y en una peana de monstruosa pues también podemos hacer lo mismo, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues un giro estupendo. No hay fricción apenas y la verdad que el giro es excelente. Ocurre lo mismo con todas, ¿vale? Quizás la que peor gira puede ser a lo mejor la de monstruosa, que tiene más resistencia porque hay mucho peso en la parte trasera, pero bueno, esto te permite hacer pivotajes simplemente moviendo con un dedo, pivotajes exactos en los cuales no te desplazas del eje para nada, ¿vale? Y habrá gente que diga, bueno, esto está muy bien con peanas nuevas, sin peso, sin figuras y tal. Pues vamos a probar también con peanas ya con figuras, ¿vale? Tenemos esta guardia de la noche con las figuras todas completamente montadas y pintadas, le colocamos el plug y podemos apreciar que aunque hay más resistencia, el giro es bastante suave y sobre todo lo importante es que sea en el centro. Entonces, de cara a hacer encaramientos, simplemente buscas un poco la posición y lo haces. Muy sencillo y fácil. Vamos a probar rápidamente también con la de caballería, que tenemos aquí otra unidad de caballería estupenda, y hacemos lo mismo. Colocamos el plug y probamos a ver qué tal gira. Vale, un poquito más de resistencia, pero el giro es exacto en el eje y además pues eso, solamente hay que mover un poquito con el dedo. Entonces eso te facilita que en partidas o torneos pues puedas hacer unos movimientos muy sencillos. Y el plug, como veis, es de quita y pon, muy fácil y no causa ningún contratiempo ni problema a la hora de jugar. Se puede quitar y poner en cualquier momento. Y serían simplemente 4 tipos de plugs distintos para infantería, monstruosa, solo unit, etc. Y además la gracia es que esto puedes llevarlo cómodamente en una bolsita como esta, ¿vale? Como ya os decimos, compartiremos gratuitamente los STLs con la comunidad, listos para imprimir. Recomendamos impresora de resina, a ser posible de una resolución buena y mejor que filamento. Y nada, ya os decimos, es un aporte muy bueno para vuestras partidas. Os lleváis un saquito, una bolsita con 12 de estos o 10 o los que necesitéis y ya podéis jugar perfectamente las partidas. También habrá gente que piense que a lo mejor se pueden mover o cambiar el encaramiento de las unidades en función de la inclinación de la mesa, ¿no? En caso de que, por ejemplo, una mesa esté un poco torcida o lo que sea. Pues mira, eso tampoco pasa. Vamos a usar esta báscula de cristal como si fuera una mesa, imitándola, y vamos a hacerle una inclinación muy fuerte a diferentes ángulos para que veáis que la unidad, si lo inclinas mucho, primero no se mueve, y si se inclina demasiado, se mueve, pero no cambia su encaramiento. Es decir, aunque los puntos de apoyo de la unidad sean solo 2 o 3 como mucho, que sería el punto central y una de las 4 esquinas donde resida el peso, no cambia su encaramiento. Entonces, bueno, ya podéis ver aquí que básicamente no hay ningún problema a la hora de
que la mesa esté un poquito inclinada, ¿vale? Si la mesa estuviera así, no pasa nada. Primero, no se mueve y segundo, no cambiaría su encaramiento para nada. Bueno, y comentar también que hay una versión magnética, ¿vale? Que tenemos aquí, que simplemente con un imán se va a la posición, hemos puesto otro imán en el otro lado y por atracción pues llega. Y como podéis ver, gira perfectamente, casi a eje. Es verdad que el imán se desplaza unas micras, pero bueno, más o menos es un sistema de quita y pon alternativo que también nos gusta mucho y que yo personalmente uso en varias de mis bandejas, solo que yo pego el imán aquí y el plug se inserta en el imán, ya colocado a eje. Así que nada más, recomendaros que lo probéis, es gratis y nada, es una idea que he tenido yo personalmente y que he desarrollado a lo largo de este tiempo y que quería compartir con vosotros. Nada más, espero que os guste, darle al like, suscribiros, un saludo y Valar Morghulis.